están? Espero que estén extremadamente bien. Yo estoy increíblemente feliz de estar aquí con ustedes en otro video, pero como siempre, mandarles saludos a todos. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Ahora sí, iniciamos de lleno con el video. Pues sí, recuerden que yo había hablado, ya tiene bastante tiempo, un video acerca de Uber Tesla y de que Uber posiblemente adquiera unidades que se manejen solas o unidades eléctricas con conceptos diferentes. Punto y aparte, vemos, luego aclaremos lo de Vemo, pero ya había platicado un poquito de esto de Tesla, de los autos autónomos, de los autos que se manejan absolutamente solos y que deberíamos de aprovechar el momento de todo esto, de que todavía podemos tener un auto y manejarlo nosotros para sacar ganancias antes de que no superen las IA, no superen la tecnología, porque esto ya sucedió. Salió un video ahí en TikTok, sea real, no sea real, se ve muy real, claro, la voz ahí la pusieron encima, pero sí es por parte de otro, parece como Europa, de donde ya hay autos autónomos que ya los puedes pedir como aplicación, pero pues si ya empieza a ver esto, quiere decir que en un futuro puede llegar, puede ser corto, mediano, largo plazo, no se sabe, pero puede llegar. ¿De qué estoy hablando? De los autos Tesla, o sea, de los autos autónomos, de los autos que se manejan absolutamente solo. ¿Es preocupante o no? Depende muchísimo de si llegáramos a estar todavía vivos cuando llegue esta tecnología aquí a un país tercermundista como México, ¿ok? Entonces, por el momento no hay que preocuparnos, pero es algo que ya había platicado con ustedes, algo que sí es real y que sí va a llegar a pasar en un futuro, pero que para mí puede ser también una idea de negocio el empezar a adquirir unidades eléctricas. Claro, ahorita aquí en la Ciudad de México todo esto está súper carísimo adquirir un Tesla, ¿no? Pero no me dejen mentir de que toda esta tecnología sigue avanzando, de que ya en Estados Unidos, en varias partes de Estados Unidos, ya se están rentando los Tesla. O sea, Uber mismo está rentando Tesla junto con la compañía Hertz, ¿no? Te está diciendo aquí, renta un Tesla, bueno, está en Speak English, está en English, pero más o menos les digo que dicen, no, renta un Tesla por $334 a la semana. Son cosas nuevas de rentar un carro 2021-2022 de Tesla con la compañía Hertz para manejar en Uber. Esto te ayuda a que Uber te dé el bono de emisiones cero, que es este bono en Estados Unidos. Te dan $1 por cada viaje, por cada pedido. Entonces esto ayuda muchísimo y te lo pone acá, ¿no? Get the Zero Emission Insight. Entonces te está diciendo, sí, que te están dando el bono de cero emisiones. O sea, es un bono, te digo, que te está diciendo, te está dando $1 por cada viaje que tú realices y $4,000 como máximo al año. Entonces, esto no está muy descabellado de que ya la tecnología está en aumento y que posiblemente en un futuro, pues sí, ya tengamos autos Tesla manejados automáticamente y que ya no necesitemos de conductores. ¿A quién afectaría muchísimo? Pues a los conductores, porque a los socios pues compramos autos autónomos y creo que en cierta parte de mi experiencia y de otras experiencias de otros socios, creo que lo más difícil de este negocio nosotros como socios es lidiar con los conductores, o conseguir un buen conductor. Entonces para nosotros nos beneficia muchísimo. Pero ¿a quién afecta? Al conductor, porque vas a quitar también muchísimos empleos. Pero esto se viene observando desde las películas, que dices, oye, tal película, Terminator, no sé, el control de la tecnología, de las máquinas, pues no estamos muy alejados a la realidad. Hay máquinas que ya hacen todo, o sea, si tú le hablas a un dispositivo, te prende la luz, te prende el agua, te prende el gas, casi casi te baña solito el bendito dispositivo. Entonces la tecnología sí va muy, muy fuerte para este medio de negocio, para este medio de trabajo. Entonces hay que aprovechar y disfrutar ahorita a los que les gusta manejar, a los que les gusta este negocio, antes de que lleguen estas nuevas tecnologías y implementarlas aquí en la Ciudad de México, Estado de México y en toda la parte de la República Mexicana. Creo que sería una parte muy interesante. Una, ayudamos al planeta, y dos, creo que el que no avance con la tecnología se queda en un retroceso y eso también perjudica muchísimo, la verdad. Entonces, esto es, ¿no? ¿De dónde saqué la info? O sea, porque me impresionó, me mandaron el video y ustedes lo pueden buscar así, ¿no? Pónganla ahí en Google y muestra cómo es un viaje en Uber Tesla y así reaccionan usuarios. Este video de TikTok, pues la verdad no es falso el video, o sea, el video le superponen una voz, porque sí, ese video, la vida va a estar en Monterrey, o sea, esas calles no son de Monterrey, pero
es realidad, o sea, esto no lo hicieron una ciencia ficción, una película, no, es un carro autónomo, real autónomo. Estoy investigando de qué parte, por si saben, pongan aquí en los comentarios de qué parte es este automóvil, porque de Monterrey no es ni piquito, ¿eh? Entonces hay que saber también de qué parte es para ir revisando toda esta información de cómo es posible un auto autónomo, ¿no? Entonces, y cómo funciona y cómo podríamos generar negocios también con este tipo de automóviles, ¿no? Pero amigos, esta era la información que les quería dar de que de verdad deberíamos de analizar, o sea, sí analizar bien el medio, ya que la tecnología va a seguir avanzando y si no aprovechamos ahorita, pues nos va a alcanzar y ya no vamos a sacar ganancias de esto, ¿no? Claro, vienen temas como la reforma laboral, las constancias, etcétera, que es punto y aparte para ver si sigue el negocio, no sigue el negocio, que voy a tener un live, ya les voy a decir por ahí, para preguntas y respuestas de lo que es la constancia y la reforma laboral, pero va a ser un live, ese sí ya va a ser un live. Y quería recordarles, recuerden que esta opción, de verdad, y se lo sigo insistiendo, la opción, es la opción para todos aquellos que me están viendo y que están iniciando y que no los quieren ningún socio y que no cuentan ningún financiamiento para auto, pues recuerden que Cobee Flex es la opción ideal para que ustedes puedan adquirir su unidad sin ningún problema. Entonces puedes adquirir tu unidad sin ningún problema y esto ayuda muchísimo porque es para los nuevos y no son muchos requisitos, son requisitos muy básicos, como le podríamos decir. A mí me impresiona que Cobee haya lanzado esta convocatoria, ya que nadie quiere a los nuevos, pobrecitos nuevos, y Cobee dio la oportunidad de adquirir unidades o darles unidades a esos nuevos, darle la confianza a esos nuevos, ¿ok? Con Cobee Flex, recuerden, puedes tener tu auto, sí, tu auto, sin que tengas viajes en la aplicación. Ve directamente a cobee.mx y regístrate, y si ya estás con Cobee, pues hay que dar la propaganda y que se registren los compañeros nuevos en Cobee Flex, ¿ok? Ahora sí, ya para terminar, amigos, pues recuerden, en verdad, las mentorías están excelentes, ya que vemos toda la parte necesaria para que tu negocio sea exitoso aquí en el ámbito de Uber o otras cosas, también analizar ciertos parámetros que no los cuento también por aquí para ayudarlos tanto a conductores, socios conductores y socios. Así que aprovechen las mentorías y recuerden también que las inversiones en Yucatán es la opción ahorita para que tengamos rendimientos muy buenos. Nos vemos en otro increíble video, amigos. Que tengan una excelente tarde, noche, día, como me quieran ver. Pero antes de despedirme, recuerden suscribirse, regalarme su like, activar la campanita y comentar aquí si saben de Tesla, o sea, de ese carro que aparece en ese video, para analizarlo y buscarlo al 100%. Nos vemos. Bye.